Hello, mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de RER al aire, donde estaremos tocando o seguiremos tocando el tema que el amor no tiene cura, pero cura todos los males. Y como se lo prometimos en el primer episodio, hoy tenemos en nuestro set a un invitado, una persona común y corriente que nos va de cierta manera a dar su opinión acerca de este tema que hemos estado tratando en anteriores 2 episodios. Así que comenzamos. Bueno, con nosotros tenemos aquí vamos a dejar a que ella se presente. Mi nombre es Mariana Hernández, estoy aquí hoy compartiendo con Evel este hermoso podcast. Vamos a hablar un poquito acerca del amor, compartiendo nuestras experiencias acerca del amor y pues regalándoles un minutico o una hora de agrado a cada persona que pueda ver este podcast, compartiendo conocimientos y experiencias. Bueno, empezamos de lleno con este podcast y vamos a comenzar con una de las tantas preguntas que se han hecho a lo largo de estos 3 episodios. Hoy es el tercer episodio que estamos compartiendo con todos. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es el amor para ti? Para mí, Evel, el amor es un sentimiento, es poder compartir, es poder servir, es poder comprender, es el poder dar. Eso para mí es el amor. A veces sin esperar nada a cambio, solo lo damos y ya. Ciertamente tú tienes razón en lo que estás diciendo, pero yo acotaría toda la definición que tú estás dando, que es la decisión. Porque para amar hay que decidir. Exacto. Otra de las preguntas, y vamos a aprovechar que estamos aquí, y vamos a aprovechar a que nos respondas todas las preguntas que han sido, en cierta forma, tendencia a lo largo de estos 3 episodios. Y otra de las preguntas que te podría hacer es, ¿el amor es ciego? No, yo creería que el amor no es ciego. Porque es que cuando tú amas, tú simplemente amas a esa persona con sus defectos. O sea, lo amas tal cual como es. Y siempre esperando, o sea, siempre apostando a esa persona, a un cambio, a una mejoría. ¿Sí me entiendes? O sea, no es ciego. Simplemente que apostamos a ver cambios. Pero para mí el amor no es ciego. Otra de las preguntas que hemos estado realizando en todos estos episodios y hemos estado compartiendo con nuestra audiencia para aclarar un poco acerca de este sentimiento que es amor, que está muy mal interpretado hoy día. Okay. Este sentimiento que es el amor está muy confundido hoy día. ¿Es el amor deja cicatrices? Para mí el amor no deja cicatrices, porque cuando tú amas con todo, con virtudes. O sea, tú amas con todo, con defectos, con todo. Y a veces cuando esa persona te falla, que tú perdonas, tiene que ser un perdón genuino, porque es amor. Entonces, por ende, yo diría que no deja cicatrices. Porque una vez que tú perdonas, o sea, perdonaste. Cuando Dios nos perdona, Él nos perdona y ya. Entonces a veces tenemos que nosotros mismos perdonarnos. O sea, nosotros mismos a veces tenemos que perdonarnos para poder creer que otra persona nos perdone, y yo creo que de esa forma uno demuestra el amor, o sea, y de esa forma nos sanamos nosotros y también es como que sanamos a esa otra persona. O sea, por eso yo te podría decir hoy que para mí el amor no deja cicatrices. Fíjate, tú dices cosas que me llaman mucho la atención, y es como que tú elegiste amar a una persona sin importar los defectos, sin importar las cualidades, sabiendo, y esto me llama mucho la atención de lo que estás diciendo, sabiendo que esta persona puede fallarte, Exacto. Sabiendo que esta persona más adelante quizás no cambie su manera de ser, quizás esta persona más adelante haga algo que te va a causar un sentimiento negativo, pero sin embargo tú decidiste amar corriendo ese riesgo. Entonces, es interesante el enfoque que le estás dando a la pregunta del que el amor no deja cicatrices, porque no lo había visto de esa manera. Hoy estoy
comprendiendo otra manera de ver, otra forma de ver esa pregunta. O sea, si tú amas a alguien, conociéndolo ya, sabiendo cuáles son sus defectos, o sea, tú estás tomando el riesgo de que más adelante esta relación no pueda continuar, o que más adelante esta relación pueda romperse o partirse en mil pedazos, pero ese riesgo decidiste tomarlo tú. Y entonces te queda la experiencia, te queda la madurez y te queda la sensación más bonita, que es: yo amé a esa persona. Y todo esto crea un rencor muchas veces en la gente, crea un resentimiento en una gente que no le permite avanzar en su vida. Y no solamente no le permite avanzar en su vida, sino que no le permite abrir su corazón a nuevas oportunidades, porque están heridos. Entonces necesitamos sanar, y hay heridas que solamente la puede sanar Dios. Exactamente. Tienes toda la razón, Ever. Hay heridas que solo las va a sanar Dios. Pero a veces nos cegamos y nos frustramos y seguimos ahí nos seguimos matando con esa herida o nos encerramos en lo que tú dices, en esa traición, en ese desprecio. A veces yo creo que también es ir un poquito más allá. Yo creo que para poder nosotros sentirnos en paz y pues no cargar con ese peso de esa cruz, eso que nos hace sentir mal, que nos hiere, yo creo que la mejor forma de ver es nosotros mismos perdonarnos y perdonar a esa persona que nos ofendió. Como tú lo dices, o sea, si nos vamos a la Biblia, ¿quién es el que pide perdón, Ever? El ofendido, ¿cierto? Claro. Por algo Dios lo mandó así, que el ofendido es el que pide perdón. ¿Por qué? Porque se libera. O sea, tú te liberas y esa persona que te ofendió, o sea, todo lo que esa persona te tiró, o sea, toda esa ofensa, todo eso, ese rechazo, toda esa crítica, todo lo que esa persona te tiró, o sea, él solamente con tú pedirle perdón, siendo tú el ofendido, o sea, tú te quitas ese caparazón que cargabas, y, o sea, y tú con el pedirle perdón, tú se lo pones a esa persona. Y es esa persona que te tiró todo eso, el que ahora va a cargar todo ese peso en la espalda. Y a veces eso es lo que no hacemos. Siempre esperamos que la persona que nos ofendió, que nos dañó, que nos hizo mal, sea la persona que nos venga a pedir perdón. Has dicho ya varias veces, perdonarnos a nosotros mismos. Y hay algo que cruza mi cabeza cuando tú dices perdonarnos a nosotros mismos. Y es porque no hay peor cosa que ser acusado por ti mismo. No hay peor cosa que ser señalado por ti mismo. Hay mucha gente hoy día en relaciones, hay mucha gente hoy día en familia que se señalan y se acusan a ellos mismos. Por un error que cometió en el pasado, por una circunstancia que ya pasó, empiezan a culparse ellos mismos. No han logrado perdonarse ellos mismos. Eso pasa por mi cabeza y eso me da mucho que pensar. En una ocasión yo también me culpaba a mí mismo, ¿sí? Por eso digo que no hay peor cosa que tu misma conciencia, que tú mismo te acuse. En una ocasión era tanto la culpa que yo sentía, que yo decía, esa persona falla por mi culpa. Esa persona me agrede por mi culpa. Esa persona me lastima por mi culpa. Fíjate hasta dónde llegamos. Acusarnos a nosotros mismos para justificar el error de otro. Por eso que eso es muy importante. Lo que ha dicho es el perdonarnos a nosotros mismos. En estos días pensando, es algo que he estado pensando mucho, y es el síndrome del cactus. Esto no es nada, esto no está escrito en nada. Esto no es que psicólogo, Esto es un síndrome que yo quiero llamarlo de esta manera, el síndrome del cactus.
Todos conocemos al cactus. Claro. Esto es una matica que tiene muchas espinas. Exacto. ¿Sí? Entonces, yo digo el síndrome del cactus porque a veces hay personas que están aferradas, absolutamente aferradas a las cosas que le hacen mal. Hay personas aferradas a un pasado que lo que está es haciéndole daño en su presente y está creando un futuro peor para él. Exactamente. El síndrome del cactus. No le pudiste dar mejor definición que esa. ¿Por qué? Por lo que tú dices, Ever. Porque a veces traemos nuestro pasado a nuestro presente y nos aferramos y nos estamos pinchando. Y la cuestión es que nadie nos está haciendo daño, sino nosotros mismos. O sea, somos nosotros mismos los que nos ponemos las cadenas. Porque, o sea, Dios no se equivoca. O sea, Dios es perfecto en todo y Dios nos creó perfectos. Y Dios nos dio la capacidad, o sea, tenemos la capacidad de nosotros mismos perdonarnos, nos restauramos, volvemos a ser nuevas personas en Él, claro está. Entonces nos amarramos, nos condenamos. Somos tan increíbles, Evel, que nosotros mismos nos condenamos. O sea, nosotros mismos nos cerramos a tener mejor oportunidades. O sea, nos condenamos por las cosas que hicimos en el pasado, o a veces nos condenamos hasta por algo, hasta por alguien que hizo cosas en el pasado, pero entonces nosotros venimos arrastrando con esa maldición generacional. Entonces nosotros también nos vamos amarrando. No, o sea, la mejor definición que yo creo que pues le pudiste dar al síndrome del cactus es esa. O sea, nos aferramos a nuestro pasado, a nuestros errores, a nuestras fallas. Dios nos hizo libres, Dios nos perdonó. Entonces, ¿qué quiere Dios? Perdónate tú. O sea, ábrete tú tu corazón y escudriñalo y perdónate tú, porque ya yo te perdoné. O sea, yo te perdoné desde que yo me crucifiqué. O sea, desde ese día nosotros tenemos, pero entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que reconocer. ¿Y cuál es el reconocer? El perdonarnos nosotros mismos. El perdonar y el asumir nuestros errores. Porque eso nos va a permitir crecer y no nos va a dejar que vayamos dejando, como tú dices, esas cicatrices, que vayamos dejando daños colaterales. Y a veces andamos transmitiendo todo esto a nuestra generación. Exacto. Andamos transmitiendo esto a nuestros hijos, andamos transmitiendo esto a nuestros sobrinos, andamos transmitiendo esto a nuestra generación y sin querer estamos afectando una generación, enfermando una generación. Por eso es que el título de este tema es El amor no tiene cura, porque no hay cura para el amor. Exacto. Para el amor no hay cura, pero es la cura de todos los males. Totalmente. Lo único que puede curar el odio, el resentimiento, lo único que puede curar esas heridas que quizás te dejó la traición de alguien, no el amor, sino la traición de alguien, esas heridas que quizás, ese dolor que dejó, el que alguien se fuera, que tú no esperabas que se fuera tan temprano, tan pronto. El único que puede curar todas las heridas, el único que puede dar luz en medio de tanta oscuridad que hay hoy día, se llama el amor. Así es. ¿Y qué pasa? Que hemos tergiversado. ¿Qué pasa? Que hemos confundido. Y es lo peor, hemos confundido los valores esenciales del amor. Y entonces, si confundimos los valores esenciales del amor, si culpamos al amor de todos los fracasos que nosotros estamos teniendo, entonces, ¿quién nos va a curar? Esa es la gran pregunta. ¿Quién nos va a curar entonces? Porque si andamos culpando al amor de que por culpa de él estoy sufriendo, por culpa de él fui traicionado, por culpa del amor fui dejado, por culpa del amor, entonces, ¿quién nos va a salvar de tanto odio, de tanto resentimiento? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a dar luz si no es el amor? Exactamente. Ese amor mostrado hace más de 2000 años en una cruz vino simplemente para darnos luz. Así es. Y yo sé que hay millones de gente que hoy día no creen en ese amor. Hay millones de gente incluso que se les ocurre decir, yo no lo mandé a él a morir en la cruz por mí. Hay millones de gente que dicen, yo no creo ni siquiera en Dios. Así es. ¿Por qué? Porque se está desviando realmente el propósito por el cual
Jesucristo murió en la cruz, que fue por amarnos a cada uno de nosotros y para darnos esa luz de amor a cada uno de nosotros. Ha sido muy interesante este episodio de hoy. Todo ha quedado muy claro el día de hoy. Yo agregaría algo más y es, lo primero, 3 cosas, como siempre digo, 3 cosas agregaría yo. 1, el amor de Dios. Amar a Dios. Necesitamos el amor de Dios en nosotros. Amarte a ti mismo para que después luego puedas amar al prójimo. Y la tercera cosa, la empatía. Ponerme en el lugar de esa persona. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí hoy con nosotros y compartir este episodio de El amor no tiene cura, pero cura todos los males. No, gracias a ti por haberme invitado a este episodio. Muy agradecida, muy feliz, muy contenta de haber podido compartir este grato momento y compartir un poquito más, interactuar. Nos vemos en el próximo episodio de RER al aire.